Hola, vamos a hacer una aproximación a la educación matemática. Para ello entraremos en qué es, cuál es la finalidad de esta educación matemática actualmente, qué es esto de competencias y en particular la competencia matemática, cómo se enseña y aprende la matemática en la actualidad, cuáles son los modelos generales que tenemos para hacerlo y qué obstáculos se presentan en los niños y niñas o en los chicos y chicas en la actualidad. Bien, ¿qué es? Bueno, podríamos definir la educación matemática como la integración de competencias con sus dimensiones cognitivas, instrumentales y actitudinales, estrategias del aprendizaje de las mismas, metodología para su enseñanza, acciones evaluativas y planes de formación docente, centrados en las matemáticas que se enmarcan en un sistema educativo concreto, influido por un contexto social, económico, cultural, político y educativo. Es decir, la educación matemática no es simplemente qué es lo que doy en mi clase de matemáticas, sino que esta educación matemática está influida por un contexto social, económico y cultural, tiene mucho que ver en esta educación en general y en la matemática en particular, cómo son mis familias, cuál es el PIB de un país, el índice de desarrollo humano, es decir, las matemáticas no se dan igual, aunque es un lenguaje universal y pareciera ser que sí, no se imparten de la misma manera aquí o en otros países. También el contexto educativo, ¿no? La historia, la valoración que hacen las matemáticas de una sociedad concreta, también me está influyendo en cómo yo tengo que enseñar e incluso aprender las matemáticas en mi contexto determinado. Después del sistema educativo. El sistema educativo de cada país lo que hace es tener, pues, en general una estructura y una organización, pero también el currículum, ¿no? Es decir, qué es lo que voy a dar en cada curso, cómo van a estar constituidas mis clases, por ejemplo, qué niveles, qué doy en un nivel, en otro, etc. Y después, cómo hago yo mi evaluación, que nos va a centrar mucho en cómo yo enseño mis clases. Y por supuesto me influye la educación matemática en las personas, los estudiantes, cómo aprende cada estudiante, qué actitudes tiene, qué competencias tiene, qué desarrolla, los docentes, cómo enseña cada docente, qué actitudes tiene, qué formación ha tenido. Todo eso engloba la educación matemática de un país en concreto, en nuestro caso en España. No nos podemos quedar solamente con que en tercero de primaria vamos a dar las multiplicaciones o que en primero de la ESO vamos a introducir las ecuaciones. Bien, pero ¿qué finalidad tiene estudiar matemáticas? Fijaos que ya Platón decía, ningún arte y ningún conocimiento pueden prescindir de la ciencia de los números. ¿Vale? Pero, ¿cómo yo interiorizo esa finalidad? Me gustaría que os hicierais estas preguntas. ¿Qué son para mí las matemáticas? ¿Por qué enseño matemáticas? ¿Es divertido aprender matemáticas? ¿Disfruto enseñando matemáticas? ¿Para qué sirve la didáctica de las matemáticas? ¿Son útiles para mis alumnos? ¿Cómo debería enseñarlas? Bien, una vez que vosotros mismos os hayáis hecho esas preguntas de dónde estoy, entonces podréis empezar a aprender cómo se enseñan las matemáticas. Fijaos, para Skotmos decía que la matemática en la escuela debe ser ofrecida como un saber útil, pertinente, deseable, conveniente, provechoso, importante, necesario y adecuado para dar respuesta a los problemas actuales, cercanos e interesantes que confrontan los estudiantes en su cotidianidad. Puede ayudar al individuo a lograr una mayor comprensión de la realidad y constituye una herramienta útil en situaciones problemáticas de la vida cotidiana. Es decir, ¿para qué voy a enseñar matemáticas? Bueno, voy a enseñar matemáticas porque mis alumnos van a poder desarrollar una serie de competencias para que el día de mañana, cuando se presente, o el día de mañana o el día de hoy, cuando se les presente un problema importante en su cotidianidad, tengan herramientas para resolverlo. No solamente que tengan unas herramientas útiles, que también para otras asignaturas o para otro desarrollo de conocimientos, sino también para su vida. Fijaos, si nos centramos en los principios y estándares del NCTM, que están acreditados, ¿no?, por casi toda la comunidad educativa de la educación matemática, obtenemos 6 principios. Igualdad. La buena educación requiere igualdad, altas expectativas y una base potente para todos los estudiantes. Cuidado que esto no quiere decir todos al medio. Currículum.
un currículum que diga en qué enfocarse más, en qué enfocarse menos, algo general para todos, ¿vale? El énfasis en la selección de cosas importantes y relevantes. La enseñanza efectiva de las matemáticas, comprende que los estudiantes saben y necesitan saber. El aprendizaje, los estudiantes deben aprender matemáticas comprendiéndolas. Fijaos que es que no es simplemente desarrollar algoritmos, sino que las tienen que comprender. Una evaluación que debe apoyar el aprendizaje. La evaluación no es simplemente para rellenar un boletín de notas. La evaluación lo que me está diciendo es dónde se encuentra mi estudiante y qué tengo que hacer yo para que despegue. Y luego la tecnología, que bueno, pues es esencial porque influye en que las matemáticas se enseñan y refuerza ese aprendizaje, ¿no? en otro tipo de cuestiones. Y después los estándares de contenido, que serían números y operaciones, álgebra, geometría, medida, estadística y probabilidad. Fijaos que se parece mucho a lo que tenemos en España en primaria y secundaria. Luego de proceso, resolución de problemas, razonamiento y demostración, comunicación, conexiones y representación, que se parecerá mucho a lo que obtenemos en cómo evaluar por competencias y, por ejemplo, cómo evalúa PISA. También tenemos unas metas, que propone 5 metas en el CTM, que es la meta 1, aprender a valorar las matemáticas. Fijaos qué importante es, ¿no? Comprender su evolución y el papel que están desempeñando en la sociedad y en las ciencias. Meta 2, adquirir confianza en la aptitud propia. Importantísimo, matemática emocional, ¿vale? No es lo mismo aprender por aprender que aprender confiado de que estoy haciendo las cosas bien. En matemáticas es muy importante que tú tengas confianza para resolver un problema, porque si no, nunca vas a poder llegar a tener un pensamiento matemático propio, ¿de acuerdo? La meta 3, adquirir la capacidad de resolver problemas. Esto está claro, ¿no? Yo lo que quiero es que mis estudiantes aprendan a resolver problemas para luego trasladarlos o a otras disciplinas o a la vida cotidiana. Meta 4, aprender a comunicarse matemáticamente. ¿Por qué utilizamos esa simbología? Las matemáticas son un lenguaje. Entonces, yo tengo que conocer esos signos y esos términos matemáticos para poder hablar con el otro. Y por último, aprender a razonar, realizar conjeturas, pruebas y construir argumentos matemáticos. Bien, ¿qué es esto de competencias? Fijaos, las competencias clave son eso que hemos escuchado, de competencia matemática, social y ciudadana, ¿no? Es decir, ¿por qué las desarrollamos, ¿no? ¿Qué aspectos transversales tenemos? Bueno, pues por ejemplo, trabajamos en grupo, ¿no? Y hacemos pues, la competencia social, o leemos una novela matemática y es lingüística, ¿no? Entonces aquí es importante asociar cada una de nuestras actividades a esas competencias clave. Es verdad que en otras asignaturas, o la nuestra propia, tenemos la competencia matemática también. Por ejemplo, cuando estamos resolviendo un problema de biología, también estamos utilizando la competencia matemática. Pero esto es distinto que lo que denominamos programar en competencias, ¿vale? Cada competencia que tengamos tiene unos aspectos cognitivos, tiene unas destrezas y tiene unas actitudes. Entonces, el bloque de contenido y de proceso, ¿vale?, que tenemos que determinar en nuestras actividades, tiene que atender a ese currículum, pero tenemos que hacerlo en competencias. Esto sería la diferencia entre estos dos bloques. Fijaos que podemos definir la competencia matemática como la integración de conocimientos matemáticos, números y operaciones, álgebra, geometría, medida, análisis de datos y probabilidad, destrezas asociadas a esas matemáticas, pensamiento crítico, modelización, razonamientos bien fundados y resolución de problemas, y actitudes ante ellas, motivación, interés, autoconfianza, ansiedad, entre otras, en la solución de los retos que se presenten en su vida cotidiana. Consiste, pues, en emplear de manera eficiente las matemáticas en los desempeños del contexto vital real de la persona y hacerlo como un ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo ante el mundo que les rodea. Bien, pero
¿Qué es la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas? Fijaos, esto sería como un engranaje de varias cosas. Tenemos que esa enseñanza se hace a través de la pedagogía, de la didáctica y de las matemáticas. Es decir, nosotros tenemos que saber matemáticas para poder darlas. Hasta ahí es algo básico. Después tenemos que tener unas herramientas didácticas para hacerlo. Es decir, hay estudios que nos dicen cuáles son los obstáculos, ¿no?, que, por ejemplo, tiene un niño a la hora de adquirir la multiplicación o a la hora de hacer una integral, ¿de acuerdo? Entonces, para eso la didáctica de las matemáticas lo que nos está enseñando es cómo solventar esos obstáculos, cómo tener unos materiales adecuados, etc. Pero no nos podemos olvidar de la pedagogía. La pedagogía está ahí, es decir, cuál es la parte de mi yo docente, ¿no? Cómo yo enseño, cómo yo me acerco, cómo yo guío o cómo instruyo, en qué posición yo me pongo, ¿no? Es importante. Aquí tenéis algunos cuantos profesores de matemáticas ilustres. Bien, fijaos que también lo que en la educación matemática tenemos como pilar importante son los alumnos, ¿no? Es decir, yo necesito para llegar a mis alumnos un conocimiento pedagógico, una empatía, atender a esa diversidad que yo tengo en el aula, que no significa simplemente hacer adaptaciones curriculares, y un conocimiento de la ansiedad matemática, por ejemplo, o de cualquier otra emoción que provoca las matemáticas. Después tengo una didáctica, metodología diversa, conocimiento de estrategias, construcción del propio conocimiento y las matemáticas, el conocimiento curricular. Fijaos, la didáctica de las matemáticas estudia las actividades didácticas, es decir, las actividades que tienen por objeto la enseñanza, evidentemente lo que ellas tienen de específico de la matemática. Los resultados en este dominio son cada vez más numerosos. Tratan los comportamientos cognitivos de los alumnos, pero también los tipos de situaciones empleados para enseñarles y sobre todo los fenómenos que genera la comunicación del saber. La producción o el mejoramiento de los instrumentos de enseñanza encuentra aquí un apoyo teórico, explicaciones, medios de previsión y de análisis, sugerencias y aún dispositivos y métodos. Esto es lo que decía Guy Brusson, que es uno de los mayores representantes de la didáctica de la matemática. Si seguimos centrándonos en la enseñanza y aprendizaje, fijaos, hay 5 principios básicos que podríamos decir que nos llevan a la reflexión. Aprender no es necesariamente un resultado de enseñar, ¿vale? Es decir, nosotros, por mucho que pongamos voluntad de enseñar, el alumno no tiene por qué aprender. Lo que los estudiantes aprenden recibe la influencia de sus ideas preexistentes. Tenemos que saber dónde están y de dónde partimos para ver qué podemos enseñar. El avance en el aprendizaje va generalmente de lo concreto a lo abstracto. Esto es muy importante en matemáticas. Nosotros tenemos que trabajar realidades concretas. Habitualmente es muy útil material manipulativo y después ya generalizar en una abstracción. Las personas aprenden a hacer bien solamente aquello que practican. También es básico en matemáticas. Si no practicamos lo que hacemos y no manipulamos las matemáticas, nunca llegaremos a adquirirlas completamente. Y el aprendizaje efectivo de los alumnos requiere retroalimentación. Es decir, yo tengo que decirle a los alumnos cómo van. Si van bien, si van mal, dónde se están atascando. Para eso es necesaria la evaluación, pero no la evaluación simplemente como dar una nota. Teniendo en cuenta esto, podemos o vemos 2 modelos claros que después observaremos. Bien, fijaos, ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos tener unas metodologías que pueden ser más activas o más pasivas, más significativas o no significativas. Fijaos, os he puesto aquí, por un lado, los ejercicios o actividades que serían activas porque el estudiante está haciendo, ¿de acuerdo? Pero no tiene por qué ser significativo, porque si yo lo que estoy haciendo es todo el rato 2 más 3, 2 más 3, 2 más 1, 5 más 8 o ecuaciones durante una hora concreta o una hora completa, resulta que esto no está llegando al alumno, lo único que está haciendo es un aprendizaje repetitivo de una rutina y de un algoritmo. Después tenemos el método memorístico, que es más bien pasivo porque tampoco hace, ¿no? Por ejemplo, sería aprenderse las tablas de multiplicar.
y tampoco es significativo porque realmente no está haciendo ninguna construcción de su conocimiento matemático. Después tenemos la enseñanza receptiva, que sería lo que solemos llamar la clase magistral, ¿no? o cómo se hacen las cosas. Evidentemente es significativa si el alumno está predispuesto a ello, porque yo estoy enseñando algo de alguna manera o estoy dando una explicación. Pero es pasivo porque el alumno está recibiendo. Y luego tendríamos lo que llamamos la enseñanza por descubrimiento, que es que el alumno está activo y está él mismo desarrollando su propio conocimiento. Fijaos que aquí tendríamos el constructivismo y el empirismo. Bien, ¿qué es constructivismo y empirismo? Fijaos, el empirismo nos dice que el alumno aprende lo que el profesor explica en clase y no aprende nada de aquello que no explica. Bueno, pues aquí habría discrepancias, ¿no? Porque los alumnos aprenden bastante, casi más fuera del aula que dentro. El profesor y el alumno no deben equivocarse, es decir, el error es un fracaso. Y la enseñanza ideal es: el maestro no comete ningún error al explicar. Después pregunta a todos los alumnos y estos responden correctamente. Bueno, pues si fuera así estaría muy bien, pero lo que nos dice la investigación es que esto no existe. ¿Qué es la base del constructivismo? Fijaos, el aprendizaje se apoya en la acción, es decir, lo que nosotros hacemos es que el niño hace, ¿vale? La acción procede del pensamiento en su mecanismo esencial, ¿vale? Entonces, lo que está haciendo el niño es hacer matemáticas. La adquisición, organización e integración de los conocimientos del alumno pasa por estados transitorios de equilibrio y desequilibrio, en el curso de los cuales los conocimientos anteriores se ponen en duda. Es decir, este aprendizaje no se reduce a memorizar, sino que según yo voy haciendo, voy dando estrategias y puede ser que lo que yo pensaba antes me provoque un conflicto. Eso es el verdadero constructivismo. Luego se conoce en contra de los conocimientos anteriores. Bueno, pues están los problemas de los obstáculos. Es decir, yo tengo que destruir esos conocimientos precedentes para que yo pueda aprender. Y entonces paso por una serie de obstáculos en mi aprendizaje. Esos obstáculos no son errores, esos obstáculos son algo que me hace crecer. Por último, los conflictos cognitivos entre miembros de un mismo grupo social pueden facilitar esa adquisición de conocimientos, ¿no? Es decir, normalmente el trabajo constructivista se suele trabajar mucho cooperativamente y al final nos está influyendo lo que piensa el otro o cómo está desarrollando el otro una determinada actividad. Fijaos, un modelo de empirismo. Este es de infantil. Y dice: esta ficha de educación infantil tiene como objetivo que los niños aprendan nociones a la posición espacial. Entonces la maestra se pondría y diría: a ver, estos monos están encima de la barra y estos monos están debajo de la barra, señalando a los que están arriba y a los que están abajo. Y en vuestra ficha debéis tachar los monos que están encima de la barra. Fijaos que la maestra, cuando lo está diciendo, ya está señalando a los que están encima de la barra. ¿Esto me está constituyendo que el niño ya sabe lo que es encima de y debajo de? Yo considero que no. No sé qué opinaréis vosotros. Fijaos que este empirismo provoca un fenómeno que se llama ostensión, que es definir un concepto a través y como único apoyo de una representación particular y prototípica. Por ejemplo, si veis aquí yo os digo: ¿cuál es cuadrado? Seguramente pensaréis que el primero, ¿no? El primero es un cuadrado, el segundo es un rectángulo y el tercero es, y seguramente habréis dicho, un rombo. Fijaos, si giramos un poquito la cabeza, obtenemos y visualizamos que también es un cuadrado. ¿Qué ocurre? Que es un cuadrado que está puesto sobre su vértice. Siempre, cuando dibujamos un rombo, lo apoyamos en el vértice y cuando dibujamos un cuadrado, lo apoyamos en la base. Si los niños no tienen un material donde ver rombos y cuadrados de diferente manera y determinar de verdad cuáles son las diferencias entre rombos y cuadrados, al final solo nos quedaremos con la representación. Bueno, pues este fenómeno es muy importante en matemáticas y pasa muchísimo. También en las representaciones de cuando yo hago un ejercicio prototípico, por ejemplo.
¿vale? A un desarrollo de una integral a lo mejor, y ellos se quedan con todo el algoritmo, pero no con lo que realmente importa y cuáles son las diferencias significativas. Fijaos, sin embargo, un modelo de constructivismo puede ser: se pide a los alumnos que traten de ampliar el puzzle como la figura que se adjunta. Y resulta que debe construir una pieza ampliada, un nuevo puzzle con la longitud del lado de la pieza F. Mide 4 unidades, pues debe medir 7. Y así se tiene que construir el resto de las piezas. ¿Qué suelen hacer? Esto es de primaria, ¿vale? ¿Qué suelen hacer? Pues los niños lo que hacen es sumar, una estrategia aditiva de sumar 3 a cada uno de los lados. Consecuencia, cuando ellos lo crean, no encajan las piezas del puzzle, tienen que hacer otro tipo de cosas. Bien, ¿qué es lo que pasa con esta respuesta? Pues esta respuesta que obtienen del medio sobre el que actúan les produce un desequilibrio. La estrategia de base que han empezado a funcionar no es válida. Tampoco necesitan que el maestro le diga que está mal, porque es que ellos ya han visto que no encajan. Esto es una situación que es criterio y además una fuente de su aprendizaje. Bien, con respecto a esos obstáculos que decíamos que no eran errores, son obstáculos que nos van haciendo que cada vez vayamos teniendo un desarrollo matemático superior. Estos obstáculos pueden ser de 4 tipos: los epistemológicos, que están ligados al saber matemático; los ontogenéticos, que están ligados al desarrollo neurofisiológico de los sujetos, esto normalmente se pasa pues, con la edad; los didácticos, que están ligados a decisiones que toma el profesor, el sistema educativo, aquí es muy importante el fenómeno de la ostensión; y luego los culturales, ¿no? las rutinas adquiridas o simplemente los obstáculos culturales de yo no valgo para las matemáticas. Bien, aún así, con todo esto, entendemos que otra mirada sí que es posible. Me gustaría que vieseis este vídeo que os muestro a continuación, que tenéis un integrante de cada franja del sistema educativo y que se le han hecho preguntas sobre qué opinan de la educación matemática, de las matemáticas, de lo que hacen en el cole, etc. Y veáis qué diferente es la visión, pero a la vez que igual, ¿no? Que rutinaria, que esto sirve para esto y ya está. Por último, me gustaría finalizar con una cita de María Montessori, que me parece que ha hecho mucho por la educación matemática, y es que no eduquemos a nuestros hijos para el mundo de hoy. Este mundo habrá cambiado cuando sean grandes. Tenemos que dar prioridad a ayudar al niño a desarrollar su capacidad de creatividad y de adaptación. Así que, por favor, no tratemos las matemáticas como algo estático, como algo algorítmico que hay que aprenderse unas rutinas y unos conocimientos cerrados, sino que las matemáticas deben servir mucho más para nuestra amplitud de mente, para resolver nuestros problemas, para adaptarnos a nuestra sociedad. Muchas gracias.